Amada Iglesia, estamos en la octava sesión estudiando el libro de Apocalipsis, un precioso libro que nos revela mucho más acerca de quién es Dios, de quién es Jesucristo, del plan de salvación y también de todo el plan futuro de la redención y la consumación en la venida de Cristo. Por tanto, es un libro precioso a estudiar, pero claramente necesitamos la guía del Señor para poder comprenderlo más profundamente, así que oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu preciosa revelación, porque nos has dado la Biblia. Te rogamos, Señor, que logremos en este día comprender lo que tú nos quieres decir en estas frases, en estos versículos que vamos a leer. Te pedimos que tú alumbres nuestro entendimiento para que seas cada día más glorioso en nosotros, que realmente tu nombre sea santificado, sea puesto en alto. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Queridos, estamos leyendo Apocalipsis 1, la última sección de este capítulo 1 que va desde el versículo 9 hasta el versículo 20, donde dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén, palabra del Señor. Estamos estudiando y quedamos la vez pasada en que íbamos a ver un poco más detalladamente la descripción que tenemos desde el versículo 12 en adelante. Dice: Y me volví para ver la voz que me hablaba, y vuelto, había una gran voz potente que hablaba Juan. Y cuando él se da vuelta, lo que uno espera que él vea es a una persona que está hablando, pero la verdad es que lo primero que él ve es que ve 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro, súper raro. Bueno, esta figura en realidad viene ya del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, uno de los artículos del tabernáculo era la menorá, que es un candelero que es de oro. Ese candelero era bien especial. Se los voy a mostrar acá en una foto. A ver si lo ven, ahí sí. Entonces, este candelero era bien especial, porque era grande, tenía 7 lámparas en hilera que alumbraban. Eso es lo que hace un candelero, ¿no es cierto?, para alumbrar, pero estaba construido de una manera que parecía un árbol frondoso, porque tenía botones, tenía flores. Es como si representara un árbol que alumbraba. Ahora, ¿qué tipo de árbol? La verdad es que da la impresión, de acuerdo a Éxodo, cuando describe esto, porque Éxodo esto lo describe en el capítulo 25, y después más adelante empieza a decir que debía llenarse con aceite de oliva. Y después Zacarías, el profeta Zacarías, hacia el final del Antiguo Testamento, en el capítulo 4,
él va a hablar de cómo en realidad se relaciona el olivo con el candelero. Hay una relación entonces entre el candelabro y el olivo en el Antiguo Testamento. ¿Y qué representa esto? La verdad es que el olivo representaba al pueblo de Dios. Entonces tenemos acá a un candelabro que parece un árbol de olivo floreciente que está alumbrando, como este pueblo de Dios que alumbra, ¿no es cierto? Y que está lleno del aceite que es el Espíritu Santo. Ahora ustedes dirán, bueno, esa es tal vez ya una extrapolación muy grande. La verdad es que me atrevo a hacerla precisamente porque Apocalipsis capítulo 1 lo clarifica. ¿Y lo clarifica dónde? Lo clarifica cuando vemos el versículo 20 que dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por tanto, el Nuevo Testamento clarifica lo que estaba ya insinuado en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos enseña realmente este símbolo, que este candelero representa al pueblo de Dios. Solo que en el Antiguo Testamento veíamos un candelero y ahora repentinamente son 7. 7, como hemos visto antes, es un símbolo de totalidad, un símbolo de perfección, de lo completo. En el Antiguo Testamento aún el Evangelio estaba, ¿no es cierto?, más encapsulado en Israel, pero ahora ya está expandido en todas las etnias del mundo. Por tanto, ya no es un candelero, son 7 candeleros. Es el pueblo de Dios que está en medio de todas las naciones, que ha llegado el Evangelio a todos lados y que alumbra con poder en medio de la oscuridad, porque la iglesia es la luz del mundo. La iglesia es este candelero que no debemos ocultar en un cajón, ¿no es cierto?, sino que debemos estar alumbrando. Ahora bien, para alumbrar necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la unción del Espíritu, necesitamos estar llenos del aceite del Espíritu. Si un candelero, por muy bonito que sea, no está lleno del aceite del Espíritu, no alumbra. ¿Por qué nosotros estamos llenos del aceite del Espíritu? Porque en primer lugar Jesucristo permitió que fuésemos llenos del Espíritu. Fue Jesucristo mismo el que antes de morir subió al monte de los olivos, no a cualquier monte, al monte de los olivos. Y no a cualquier lugar, fue al jardín del Getsemaní. Getsemaní significa el lugar de la prensa, donde prensaban, ¿qué cosa? Las olivas, para que salga aceite de oliva. Jesús fue prensado en ese lugar para que tú y yo tuviésemos al Espíritu, para que tú y yo pudiésemos ser perdonados, para que tú y yo pudiésemos ser justificados, para que hubiese salvación. Y Jesucristo, una vez ascendido al trono de Dios, envió al Espíritu que llenó a su iglesia. Hoy en día entonces el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, llena a todos los hijos de Dios a lo largo y ancho del mundo, y podemos predicar y alumbrar gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora bien, todo creyente tiene el Espíritu Santo, pero también la Biblia nos insta a ser llenos de Él. ¿Cómo? En Efesios 5 dice, cantando alabanzas, himnos, cánticos espirituales, ¿no es cierto?, hablando palabra de Dios. La verdad es que teniendo comunión con el cuerpo de Cristo, orando, ¿no es cierto?, continuamente, leyendo la palabra, adorando, todas esas prácticas, disciplinas espirituales sirven para cada día ser más lleno del Espíritu, que no es una mera energía. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Por tanto, hay que tener comunión con Él para ser lleno de Él. Ahora, todo eso lo permitió Jesucristo, que fue prensado en el Monte de los Olivos, en nuestro lugar, ahí en ese lugar de angustia. Por tanto, tenemos este símbolo potente de este candelero de oro, ¿no es cierto? Este olivo que es dorado y que está resplandeciendo. Este olivo al cual nosotros, siendo silvestres, hemos sido injertados, ¿no es cierto? Como dice Romanos 11. Nosotros no éramos, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios, pero hemos sido injertados en ese olivo, gracias a la obra del Señor. Ahora, en medio de esos candeleros, dice, vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese semejante al Hijo del Hombre? Es Jesús. Claro que ahí lo ve tan glorioso Juan que dice, ¿cómo puede ser un hombre? Bueno, Jesús tiene 2 naturalezas, ¿no es cierto?, indivisibles, inseparables, inconfundibles. Son 2 naturalezas que conviven, ¿no es cierto?, en una sola persona. La segunda persona, la Trinidad, es algo que no podemos comprender.
Por tanto, Él es verdadero Dios y es verdadero hombre. ¿Por qué este atributo es importante, que Jesús es hijo de hombre? Porque hombre en hebreo significa Adán, ¿no es cierto? Adán significa hombre en hebreo. Al Jesús decir yo soy hijo de hombre significa que Él es hijo de Adán, Él es ser humano, Él es descendiente de Adán y por tanto nos representa verdaderamente. Y por eso continúa como lo que Él dice que está vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho por un cinto de oro. Ese ropaje, la verdad es que tiene dos figuras ahí potentes. Ese ropaje de lino de una túnica que llega hasta los pies es un ropaje sacerdotal. Los sacerdotes ocupaban ese tipo de ropa en el Antiguo Testamento. Aquí les muestro una imagen. Ustedes pueden ver ahí tanto los sacerdotes como también los sumos sacerdotes, aunque los sumos sacerdotes se colocaban encima otro tipo de trajes también, el efod y otras cosas. Entonces, Jesucristo, al estar vestido de esa manera, con una túnica blanca que llega hasta los pies, de esa manera también su traje demuestra que Él es nuestro representante, a pesar de lo distinto que es a nosotros, porque es Dios, porque es glorioso. Al mismo tiempo, Él es hijo de hombre y es nuestro representante humano, el mejor de todos, ¿no es cierto? Él es el gran representante. Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Y tiene una banda dorada ahí en el pecho. Esa banda dorada, por un lado, claro, como un cinturón, como de sacerdote, pero también es de realeza. La verdad es que en la época romana, las túnicas, mientras más largas, más nobleza significaba. Por tanto, los soldados tal vez tenían unas faldas más cortas, pero mientras era alguien, tal vez un centurión, o iba aumentando de grado hasta llegar al César, el César tenía ya una túnica que llegaba hasta los pies. Por tanto, también, por un lado, esto simboliza esto del sacerdocio, que es nuestro representante, pero por otro lado simboliza realeza. Él es el sacerdote y Él es el rey. Él es el verbo de Dios, el que cumple todos los tres oficios plenamente, ¿no es cierto? Él es nuestro representante como sumo sacerdote, pero Él también es el verdadero rey, el hijo de David. ¿Y a dónde está entonces como representante? Él no está lejos. Él está en medio de los 7 candeleros de oro. Él está en medio de su iglesia. Su iglesia es parte de Él. Él fue exprimido por su iglesia. Jesucristo se identifica profundamente con la iglesia. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, Jesús después le dijo, ¿por qué me persigues? Y eso que Pablo estaba persiguiendo a otras personas, pero Jesús dijo, ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú eres el cuerpo de Cristo. Somos templos, piedras vivas de este templo que es la iglesia total, de la cual la piedra angular es Jesucristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Por tanto, hay una identificación profunda. Él es nuestro representante y nosotros somos parte de Él. Así que Jesús no está lejos. A veces sentimos que está lejos. A veces pensamos, Señor, ¿a dónde estás tú? Pero la verdad es que Él está al lado de nosotros. Él está inmediatamente con nosotros. Donde hay dos reunidos, Él ya está ahí. Para Él esa es una reunión importantísima, aunque sean 2 nomás. Claro, cuando estamos solos también, pero estamos hablando de reuniones, aunque sean 2. Para Él es una reunión importantísima. Él está en medio del pueblo de Dios, de la iglesia universal, de los 7 candeleros. Jesús no está lejos de ti, Él está cerca. Jesús, el Rey glorioso, el que es tu sacerdote y rey, está cerca de ti. Y Él es sabio. Como dice acá, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, ¿no es cierto? Como la nieve. Y esta figura, les dije la semana pasada, la vemos en Daniel 7 cuando habla del que está sentado en el trono. Esto de tener canas, de tener pelo blanco, habla de sabiduría. Jesucristo es el consejero admirable. Él no solo es guerrero, no solo sacerdote, tú puedes acudir a Él para pedir consejo. Él es un consejero admirable. Él es el que tiene este cabello blanco como la lana, como nieve. Tú puedes ir a Él y todo lo que Él te va a decir es plenamente verdadero, es plenamente fiel. Por tanto, Jesús, si bien es glorioso, es inmenso, es inconmensurable, al mismo tiempo es íntimo. Al mismo tiempo Él es personal. Al mismo tiempo Él te ama. Él está a disposición tuya. Pero ojo,
A veces enfatizamos lo uno o enfatizamos lo otro y nos desequilibramos. Sí, si bien Él te ama y es personal y es tu consejero admirable, al mismo tiempo Él tiene ojos de fuego. Él lo ve todo. El fuego siempre en la Biblia hay muchos símbolos de santidad. Esa santidad que es perfecta, pero que a nosotros pecadores nos quema. La santidad de Dios quema, por eso el infierno es de fuego. Quema el pecado humano, quema la maldad. Pero al mismo tiempo es perfección. Es bueno. Jesús tiene ojos de fuego. Él lo ve todo. Él penetra hasta lo más profundo. A Él nada le podemos esconder. No le podemos esconder nada al Señor. Si tú estás huyendo del Señor en algo, hay algo que no has hablado con Él, háblalo. Él ya lo sabe. Si hay algo que no has querido enfrentar, enfréntalo. Él ya lo sabe. Él lo ve todo con sus ojos de fuego. Frente a sus ojos de fuego tú estás desnudo, absolutamente. Aunque nos pongamos estas hojas de higuera como Adán y Eva, ¿no es cierto? La verdad es que de nada sirven porque Él tiene ojos de fuego. Él te ve con su santidad. Él entonces dice que tiene estos ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido de refulgente como en un horno. Cuando hablamos de eso, la sesión anterior estuvimos viendo, ¿no es cierto?, cómo esta figura ya aparecía en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué bronce? ¿Por qué? El bronce es un metal duro, es un metal ocupado en la guerra en esa época. El Señor es duro. El Señor, la verdad es que es impenetrable, los clavos es imposible que le pasen a menos que Él tome naturaleza humana. Él fue colgado en la cruz y los clavos traspasaron su piel, porque la verdad, el que Él dejó a un lado, ¿no es cierto?, todos esos atributos divinos, Él no acudió a esos atributos divinos. Él, la verdad es que se humilló a lo sumo. Vivió como hombre como todos nosotros, para ser levantado como aquella serpiente de bronce fue levantada en el desierto para el pueblo de Israel. En esa época Israel estaba pecando mucho y estaba quejándose mucho y murmurando mucho, y Dios envió serpientes para que lo atacaran. Eso sale en Números. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor entonces castigó al pueblo, pero cuando el pueblo clamó a Él, dijo: Señor, perdónanos, y acudieron a Moisés. El Señor le dijo: mira, levanta una serpiente en un asta, y esta serpiente que sea de bronce. Cada persona que tenía fe, que miraba a esa serpiente, era sanada. Jesús después va a tomar esa figura y dice en Juan: mira, como la serpiente de bronce fue levantada, también el Hijo del Hombre va a ser levantado. Sí, Él fue levantado en la cruz, y todo aquel que ve a Jesucristo es sanado, es salvado. Ahora, la figura de serpiente de bronce nos puede parecer rara. ¿Cómo que Jesús es una serpiente si Él se hizo pecado? La serpiente representa al diablo, la maldad, ¿no es cierto? Dice en Corintios que Él se hizo pecado. Jesús se hizo pecado por nosotros. Él, sin haber cometido ningún pecado, Él se hizo pecado y tomó toda la maldición. Ahora bien, para soportar toda la ira de Dios en la cruz de Cristo, eso era imposible para un ser humano. Para soportar, imagínense, la ira santa de Dios sobre toda la maldad humana, solamente lo podía soportar alguien que era de bronce. Jesús es de bronce. Él es de bronce bruñido, Él es duro. Jesucristo pudo soportar la ira de Dios que ninguno de nosotros hubiese podido soportar. Imposible, imposible. Por eso Jesucristo debía ser, por un lado, tener la naturaleza humana, pero al mismo tiempo tener la naturaleza divina. Porque para soportar el juicio de Dios debía ser de bronce, pero al mismo tiempo para poder cargar nuestras culpas y nuestros pecados, nuestras iniquidades, Él debía ser humano, nuestro representante. Queridos, Jesucristo es el de pies semejante a bronce bruñido y refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Es potente la voz del Señor. La voz del Señor es como catarata, es algo que no puedes evitar de escuchar. Si estás cerca de una catarata, tú puedes hablar, pero siempre está de fondo, y tú puedes dormir y siempre está de fondo, es un estruendo. La voz de Cristo sigue resonando en medio de las naciones, resuena todos los días. La voz de Cristo nunca ha parado de resonar desde la misma creación, que con su voz, ¿no es cierto?, todo fue creado, y hasta el día de hoy todo subsiste por el poder de su palabra, dice Hebreos 1:3. Es la voz estruendosa de Cristo, que cuando a ti te llamó, tú resucitaste de los muertos. Así de potente es.
Estaban muertos, pero la voz de Cristo te resucitó de los muertos. Potente es la voz de nuestro amado Señor Jesús, y la que Juan ahí estaba escuchando. Y tenía en su diestra, ¿no es cierto?, el brazo que es poderoso, tenía 7 estrellas. Ya vamos a ver qué son esas 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. De su boca él veía que salía esta espada. Obviamente esto es simbólico, ¿no es cierto? Probablemente lo vio tal cual como lo está describiendo. Pero esto de que su boca es espada, ¿no es cierto? Son sus palabras, que son potentes, que penetran hasta lo más profundo. Su voz no solo es potente, su voz es efectiva. La voz de Dios no solo es portentosa, la voz de Dios es eficaz. Cuando Él llama a alguien, esa persona es transformada. Cuando va la palabra del Señor, esa palabra no vuelve vacía. La palabra del Señor es la Biblia, ¿no es cierto? La palabra del Señor es la Biblia, que es activa, que es potente, que podemos leer cualquier libro, pero el libro que nos penetra hasta lo último y que nos corta en lo profundo y que nos duele pero nos sana, es la espada de doble filo, que es la Biblia, es la palabra de Dios. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque son las palabras de Cristo, esas palabras que dio al Espíritu Santo, que inspiró, ¿no es cierto?, a todos los escritores bíblicos. Jesucristo entonces tiene una espada saliendo de su boca que penetra hasta lo más profundo. Su voz no solo es fuerte, como alguien que grita fuerte simplemente, es eficaz, es profunda, es efectiva, transforma vidas, transforma corazones. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Jesucristo es el sol de justicia y Él alumbra con poder. Y si al sol no lo podemos ver ni un par de segundos, cuanto menos al creador del sol, que compartió un poquito de gloria al sol. Pero cuánta mayor gloria tiene el Verbo de Dios, que es el resplandor de la gloria de Dios. Su rostro entonces brilla como sol, brilla como relámpago. Y obviamente, cuando alguien ve a Jesucristo tan portentoso, pasa lo que hizo Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Y esto me hace recordar al leproso que se tiró a los pies del Señor, alguien impuro, alguien que no merecía estar ni siquiera cerca de ningún ser humano, menos de Jesucristo, y se tira ante Él, y Jesús le dice, ¿qué quieres? Y el leproso dice, si quieres, sáname. Y Jesús extiende la mano y dice que lo toca. Lo que la verdad era algo inusitado. Al leproso no se le tocaba, el leproso ni siquiera podía vivir cerca, el leproso tenía que estar lejos, era un enfermo, era un despreciado, pero Jesús lo toca. Asimismo, todos somos leprosos ante el Señor. ¿Quién es digno de acudir ante Cristo tan glorioso, tan portentoso? Ninguno de nosotros, ni tú ni yo. Y sin embargo, nos acercamos a Él, porque su palabra llegó a nosotros y estamos humillados, postrados ante Él. Y el Señor viene y te tocó con su amor. Porque como decía, si bien Él es trascendente y potente, Él también es inmanente, personal, profundo, te ama. Y vino y te toca y te dice, no temas, no temas. Debieras tener miedo, pero yo estoy contigo, no temas. Menos mal, Cristo está por nosotros y no contra nosotros. Imagínense tener a Cristo en contra. Queridos, no se hagan aliados del mundo, porque el mundo está contra Cristo, el mundo está perdido. No estés contra Cristo, no ames el mundo. Si tú te alías con el mundo, tú te pones contra Cristo. Mal negocio estar contra Cristo. Eso es lo que vamos a ver en el libro Apocalipsis. Vamos a ver 2 bandos, los sellados de Dios y los sellados por el diablo. ¿No es cierto? Mal negocio ser sellado del diablo, porque estarás contra del Hijo del Hombre glorioso, el triunfador. Queridos, póstrate ante Él, y Él vendrá y Él te va a tocar y te va a decir, no temas. A los que no se postren ante Él, teman, porque Él tiene ojos de fuego, porque Él tiene rostro de sol. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Fórmula que hemos estudiado ya antes. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esa es su credencial acá de presentación. Él dice, yo soy el que se encarnó. Yo soy el que tomó naturaleza humana, el que estuvo ahí en la cruz y el que murió, sí.
El que tú, Juan, porque Juan lo vio, el que tú viste que murió en la cruz y el que resucitó. Porque recuerden que Juan estuvo ahí en la crucifixión y Jesús le dijo, hazte cargo de mi mamá, de María. Entonces Juan estuvo ahí, lo vio muerto y lo vio resucitado y Jesús dice, yo soy el mismo. Aunque en ese momento Juan no lo reconoce, Juan está ahí realmente postrado ante él y él dice, yo soy el que estuvo muerto, pero ahora yo vivo por los siglos de los siglos, no voy a volver a morir. ¿Por qué? Porque él triunfó sobre la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre él, así que él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ya la muerte no tiene acceso a él. Y asimismo todo aquel que está en Cristo, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Moriremos la primera vez, pero ya no habrá segunda muerte, al igual como Cristo. Como en Cristo pasó, ¿no es cierto? La muerte ya no tiene poder sobre él. Más bien, él tiene ahora las llaves de la muerte. Él tiene autoridad sobre la muerte. Él puede abrir o cerrar. Eso significa, él da vida o él quita vida. Jesús está a cargo de la muerte. Él incluso va a erradicar la muerte cuando llegue el tiempo, que aún no es el tiempo. Pero el último enemigo en ser destruido será la muerte. Cuando llegue ese tiempo, él lo hará. Por ahora aún es necesario la muerte, porque hay mucha maldad, ¿no es cierto?, en el mundo. Así que él tiene las llaves de la muerte y del Hades, que es el lugar de los muertos. Y escribe las cosas, le da esta orden a Juan. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y esta frase nos da a entender de qué va a tratar el libro Apocalipsis. Juan va a escribir cosas que él va a ver. Cosas que él va a ver, o sea, realmente él va a ver estas cosas. Ahora, muchas de estas cosas que él ve literalmente, y aquí empiezan a ocurrir dos tensiones que vamos a ver muy marcadamente en las distintas posturas y líneas que hay en cuanto a la lectura de Apocalipsis. Va a haber muchas tensiones en torno a dos áreas. Lo que Juan vio es simbólico o es literal. Esas son dos tensiones. Y obviamente, entre medio hay una gama de posibilidades. Es simbólico y literal, es más literal que simbólico, es más simbólico que literal, ¿no es cierto? Hay una tensión ahí entre lo simbólico y lo literal en Apocalipsis. Y en segundo lugar le dice, y escribe estas cosas que son y que han de ser después de estas. Y ahí ocurre la siguiente tensión en Apocalipsis. Entre las cosas que Jesús habla y que Juan ve y que ya ocurrieron, o que están ocurriendo, o que van a ocurrir en el futuro. Esto ya ocurrió, esto no ha ocurrido, esto va a ocurrir o no, y hay una tensión que obviamente las distintas posturas van a también a tambalear entre distintas áreas, como diciendo, no, todo esto ya ocurrió, o esto está ocurriendo, o esto va a ocurrir. Vamos a tener que enfrentar con mucha humildad esas dos tensiones que vemos potentemente en Apocalipsis. Esta tensión entre símbolo y literalidad, y esta tensión entre pasado, presente y futuro en la cronología. Y el versículo 20 dice esto: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El tema de los candeleros ya lo analizamos, y el tema de los ángeles, la verdad es que hay dos grandes posturas. Dice entonces que Jesús tiene en su diestra estas 7 estrellas. ¿Quiénes son estas 7 estrellas? Son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué serán estos ángeles de las 7 iglesias? Hay dos grandes posturas. Una postura es decir, la verdad es que estos ángeles son los predicadores de la iglesia. ¿Por qué? Porque los ángeles, la palabra ángel en griego, se lo voy a mostrar acá, ángelos significa mensajero, ¿ya? Los ángeles son mensajeros de Dios. Entonces, la palabra ángel puede ser traducido como mensajero. Entonces Jesús está diciendo, escribe esto a los mensajeros de las 7 iglesias, por tanto, a los que están encargados de predicar en las iglesias. Esa es una opción. Aunque tal vez pudiese parecer rebuscada en este libro específicamente. Porque la segunda opción es que realmente se trate de ángeles. Tal cual como está escrito, ¿no es cierto? Ángeles. ¿Por qué? Porque la verdad es que todo Apocalipsis habla de ángeles, y en general cuando habla de ángeles nunca se va a referir a predicadores, siempre va a referir a ángeles propiamente tal, estos seres celestiales que no son seres humanos y que en el ámbito espiritual provocan todo lo que pasa en el ámbito físico.
como lo vemos a lo largo de toda la escritura, que todo lo que pasa en el ámbito físico tiene, ¿no es cierto?, primero un acontecimiento en el ámbito espiritual, como lo vemos en Job, donde algo se habla en el cielo y después ocurre en la tierra. Lo mismo vamos a ver en Apocalipsis. Algo pasa en el cielo, algo se habla en el cielo y luego ocurre en la tierra. Y los intermediarios de esto son los mensajeros de Dios, los ángeles. Por tanto, hay una postura que dice, bueno, estos son los pastores o los predicadores de la iglesia, y otra postura que dice, estos son los ángeles, es decir, realmente seres espirituales, que cada iglesia, ¿por qué no?, tiene algún ángel que lo guarda o que guía todo esto y el Señor lo envía para hablar a la congregación. Es una posibilidad perfectamente entendible, sobre todo entendiendo, ¿no es cierto?, el libro Apocalipsis, que nos habla de esta realidad espiritual y física a la vez. Así que de esa manera termina el capítulo 1. Un capítulo, como ustedes han visto, que la verdad es muy potente, es muy profundo, que conjuga muchísima Biblia, que conjuga muchísimos versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y que vemos explicitados, ¿no es cierto?, en esta apoteósica revelación de quién es el Hijo de Dios, quién es Jesucristo. Queridos, el Señor nos ha otorgado este precioso conocimiento de poder leer la Biblia, de poder comprenderla. Por tanto, debemos realmente humillarnos ante Él y darle las gracias. Darle las gracias por mostrarnos cosas tan gloriosas de las cuales la verdad es que los sabios del mundo no entienden. Pero a los pequeñitos el Señor se los ha dado a conocer. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este primer capítulo de Apocalipsis tan glorioso, tan potente. Vemos que tú eres tan grande, Señor Jesús. Te amamos y te damos gracias porque algún día te veremos cara a cara. Te damos gracias porque tú nos tocaste, siendo tan glorioso, siendo Dios, nos tocaste y nos dices, no temas al juicio, porque yo te amo, yo vencí a la muerte. Gracias por eso, porque venciste a la muerte en nuestro lugar, porque como sumo sacerdote tomaste nuestro lugar, porque esos clavos pudieron penetrar tus manos porque eran de carne, pero al mismo tiempo tú eres de bronce y pudiste soportar la ira de Dios. Gracias, Jesucristo, porque tú eres grande, 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 grande en misericordia, grande en fidelidad, grande en verdad, grande en amor. A ti te alabamos, gracias porque tú estás en medio de los 7 candeleros, en medio de la iglesia. Tú estás en medio de nosotros y tú nos diriges hoy día. Te adoramos.